Mira, lo primero que les estoy preguntando es ¿cómo veías la vida en tu familia? ¿Cómo era la vida en tu familia, en el pueblo cuando tú eras niño? Bueno, en esos tiempos voy a remontarme a la década de los finales de los 40, inicios de los 50, que fue en los inicios de los 50 que recuerdo parte de mi niñez. Fue una niñez muy precaria, en la cual, pues, dentro de mi familia, en la cual yo fui el mayor, estaban muy pobres. ¿De cuántos hermanos? De 6, yo fui el mayor. Entonces a mí me tocó en su momento ver por mis hermanos según fueron viniendo. Pero gracias a mi madre tuve escuela, me puso en el colegio Progreso en ese tiempo, y carecíamos de vestimenta, incluso esos pantaloncitos todos remendados, parchados de aquí y de allá, guarache, y pues nuestros útiles pues los íbamos adquiriendo pues según las necesidades, un lápiz, un cuaderno. En ese tiempo teníamos que comprar los libros, y pues eran sacrificios para mis padres. Yo, desde que tengo uso de razón y que pude, empecé a trabajar, a hacerme de un centavito. Salíamos a las 12 del día de la escuela, regresamos a las 3 para salir a las 5. En ese lapso de tiempo, entre 12 y 3, yo acarreaba agua. Tenía mis botecitos, me pagaban a 20 centavos el viaje. Entonces ya ¿Por qué acarreabas el agua? No había agua potable. No había agua potable, había las llaves públicas del agua azul. Entonces la gente no tenía ese servicio de agua. Ya lo decía, me pagaban a 20 centavos mi viaje, hacía 2 viajeritos, ya tenía para un cuaderno, para un lápiz, incluso para un antojito, que en ese tiempo que una jícama, que un pabellón, pues era lo que se una paleta. Una paleta. Entonces, a finales del ciclo escolar, cuando después de los exámenes, eran en el mes de noviembre, regresamos hasta febrero. En ese lapso de tiempo, pues me ocupaba, yo por ahí me ocupaban, me pagaban 5 pesos a la semana, y en algún lugar pues me proporcionaban la comida, alimentos que yo no los tenía en mi casa. Y así transcurrió mi parte de mi niñez. ¿Tu papá en qué trabajaba? Mi papá se dedicaba al comerciante en la compra de pollos, salía a los ranchos a comprar pollos. ¿Y los vendía? Sí, había un lugar a donde llegaban y entregaban esos pollos, los embarcaban a la Ciudad de México. Entonces, en uno de esos lugares yo me ocupaban cada fin de año, en el cual pues tenía yo ya de alimentarme un poquito más. Diario comía pollito, lechita, o sea, un alimento ya que carecía ya en la casa. Ya pues en el año del 1959, en el 58 salí de la primaria, en el 59, primer año que hubo secundaria, que fue la Progreso, ingresé con sacrificios y todo de mis padres. Pues no aguanté más que hasta agosto. En agosto tuve que dejar la escuela para poderme a trabajar. Mi primer trabajo en forma ya fue ahí con Don Luz Terrazas a vender petróleo.
me pagaban 25 pesos a la semana de domingo a domingo, entrando a las 7 de la mañana y saliendo a las 9 de la noche. ¿Ya no estudiabas? Ya no estudié, ya no pude estudiar. Ahí duré como unos 2 años. Me salí y anduve en diferentes trabajitos ya no fijos. Anduve mucho tiempo con Manuel de Arteaga, el Popo. Vendíamos, transportábamos gas. En ese tiempo muy poca gente tenía sus estufitas de gas. Desconectamos su tanque, los íbamos a la camioneta, nos íbamos a Celaya y ese mismo tanque se los instalábamos. Este señor pues vendía refresco, el jarrito, cerveza Carta Blanca, o sea que también le hacía de diferente. Después de ahí, como a la edad yo de 18 años, entré a trabajar con una tienda de abarrotes con el señor José Jiménez, y también pues fue de las 7 de la mañana a las 9, 10 de la noche. Trabajo pesado, en el cual pues generaba un sueldo de 80 pesos a la semana. De ahí pues ya para mí era mucho. Ya empecé a ayudar a mis padres, a mis hermanos, les ayudaba con vestimenta. En ese tiempo pues aprendí yo el instrumento de corneta, tocar la corneta de la banda de guerra. Entonces el señor cura Soto me invitó a que fuera a participar, a enseñar. ¿Y dónde aprendiste? ¿Ya no ibas a la escuela? Bueno, en el 57 formamos fue la primera banda de guerra que hubo en cada escuela, tanto en el Colegio Progreso, en el Juana de Arco, en la Miguel Hidalgo, en la Nicolás Bravo. Ese 16 de septiembre de 1957 fue el primer desfile donde cada escuela llevaba su banda de guerra. Estando ya en la secundaria, participé también dentro de la banda, pero yo tocaba tambor. No recuerdo el año, fue de 60 y... no recuerdo el año. Cuando di mi servicio militar, todavía formamos banda de guerra dentro de la clase 1944. Pues eso que me preguntas de cómo aprendí a dirigir una banda, pues fue por, no sé, me gustó y tuve esa habilidad. Entonces hice mis pininos ahí precisamente con el colegio Juana de Arco, con las niñas. Iba todas las tardes a ensayar. Después del Juana de Arco se fusionó el Progreso, las dos bandas. Entonces cada que se requería, el señor Soto iba a verme, a invitarme para que vea. De esa manera se integró una gran banda de guerra de los dos colegios, en el cual pues había como unos 40, 50 elementos. Fuimos en algunas ocasiones, nos llevó el señor cura al Cerro del Cubilete con la banda de guerra. Fuimos a la Ciudad de México a esperar a los peregrinos con la banda de guerra. Y así se fue formando, fue parte de mi existencia. Oye, platícame, ¿cómo veías, cómo era la relación con otros niños en el pueblo? ¿Cómo, en general, cuál era la forma de vivir las familias entre los niños? Como no había en qué entretenerse, en qué divertirse nosotros de niños,
salíamos a las calles, en las esquinas, nos juntábamos todos los de esa área a jugar. No había morbo, jugábamos niños y niñas, los diferentes juegos que existían en ese tiempo, y nos llevábamos muy bien. No había violencia. Ya oscureando, ya cada quien nos retiramos a nuestras casas, porque pues no había suficiente luz eléctrica. En las casas no teníamos eso, más que aparatitos de petróleo. Y así fue transcurriendo mi niñez junto con otros amigos. ¿Conocías el radio, la televisión? Pues empezaba, pero nosotros no teníamos ningún aparatito, porque no había ni energía eléctrica teníamos en la casa. Ya, pues poco a poco fue evolucionando, ya con generar un trabajito, se generaba un dinero, ya se iban comprando cositas que iban más o menos ya saliendo a la moda de ese tiempo para nosotros los pobres. La televisión pues llegó por allá por los años 56, 50 y por ahí más o menos. Había un lugar, la casa de don Antonino Herrera, que su hijo Pancho tenía su televisión, nos cobraba 20 centavos por ir, veíamos ahí. Fue como conocimos programas televisivos, varios artistas pues que salían ahí. Ya después, cuando vino la televisión a color, el doctor Ugalde fue el primer hombre que tuvo aquí su televisión a color y nos permitía ir a ver los juegos principalmente. Pues, cuando está uno chico, pues todo le atrae. Bueno, entonces, después de 8 años de estar trabajando con don José Jiménez, me invitaron a trabajar a la oficina de rentas. Entré allí como mozo, y hacer la limpieza. Entonces allí ya generé un salario quincenal de 376 pesos, que para mí se me hicieron mucho. y me acuerdo ese momento en que recibí mi primer cheque en mi primer quincena, 376 pesos. Le digo a mi jefe, oiga, pues esto es mucho dinero, yo pues aquí no hago nada. Y pues dice, mira Luis, tú estás acostumbrado a trabajar mucho y ganar poco. Aquí va a ser lo contrario, vas a trabajar poco y ganar no mucho, pero sí un poquito más. Haciendo mis cuentas, yo en una tienda de más de 12 horas de labor, a la quincena generaba 240 pesos. Y acá, trabajando 8 horas de lunes a viernes, descansando sábados y domingos, y ganar 300, sí se me hizo mucho. Bueno, ahí fue pasando el tiempo, fui ascendiendo. En 1975 formé mi hogar, me casé con mi esposa y seguimos viviendo de lo que ganaba ahí en rentas. Llegué a subjefe, pero... ¿Te independizaste? ¿Ya después pues, inmediatamente tuviste tu otra casa o seguías viviendo? Bueno, yo seguí viviendo, ya cuando me casé tenía mi casa ya, pues no muy lujosa, pero sí indispensable para mi familia, para mi matrimonio. Ya incluso ya tenía los utensilios que se iban a necesitar.
porque pues con mucho tiempo fui yo ahorrando e ir comprando, porque dije algún día se van a ocupar. Pues así estuve todo el 70 y el resto del 75, parte del 76, y un buen día llegó un compadre ahí a mi trabajo a invitarme a ingresar a Pemex. Carambas, a mí se me hizo muy imposible la invitación que me hizo por el costo que iba a tener. Pero me insistió tanto que hice lo posible. Ya para el 20 de julio del 76 ya estaba trabajando en Tula. Como quiera, hicimos, yo nunca había salido de aquí de paseo. Siempre mis trabajos fueron aquí, y en esa fecha tuve que salir fuera, y sentí tanta nostalgia de mi pueblo, sentirme tan lejos, ¿verdad? Y con personas que pues nunca había yo conocido, aunque nos fuimos varios amigos de aquí, pues ya nos veíamos, pero dentro del trabajo pues cada quien tenía en su área. Hasta en las tardes nos reuníamos todos. Aún así yo añoraba mucho, principalmente a mi familia, porque yo me fui más, venía cada fin de semana, cada descanso. Poco a poco me fui adaptando, pero añoraba mucho mi pueblo. Ya cuando tenía 2 años de trabajar por allá, anduve luchando por buscar una permuta. Venía constantemente a Salamanca, a través de familiares que tenía ahí. Ya me indicaban de alguien que quería irse para allá, y nos veíamos, pero no llegábamos a algún acuerdo. Hasta que de tanto insistir me encontré a una persona que sí hicimos, nos pusimos de acuerdo. Entonces en mayo de 1980 hicimos esa permuta. Yo me vine a Salamanca, esta persona se fue allá a Tula a ocupar el puesto que yo tenía, y yo a ocupar el de él. Ya aquí en Salamanca llegué como obrero. Entonces diario iba y venía diario, de paseo Salamanca paseo. Fue pasando el tiempo, pues también era muy difícil, porque el transporte pues no era más que a Celaya. Salía a las 12 de la noche, llegaba a Celaya, y ahí me quedaba el primer camión que tenía, y así estuvimos. Pero pues le busco uno la manera. Yo estuve en mi trabajo ahí donde llenaderas de productos, muchas pipas que cargaban combustóleo acá para la cosa de lechería Estado de México, turbocina para Acapulco, para el aeropuerto de Ciudad de México. Entonces buscaba rides, mis rides, y iba llegando ya la madrugada, pero diario estaba aquí en la casa. Fue pasando el tiempo, fui ascendiendo. Perdón, ¿qué experiencia te dejó el encontrarte con otro tipo de trabajo? ¿Fue para ti fácil adaptarte? Pues fue un poco difícil adaptarme. ¿Por qué dices que hasta llorabas? Por extrañar acá pues mi familia, mi casa, pues. Pero a la vez fui haciendo amigos de diferentes partes de la República. Había mucho chilango, muchos tecos, así le llamamos a los de Oaxaca, veracruzanos, potosinos. O sea, hice amistad con muchos compañeros, pues. Nos llevábamos muy bien en el trabajo. Inclusive cuando andaba yo tratando de venirme acá a Salamanca, uno de ellos
me dijo que qué canijos venía a hacer acá, ahí estaba el porvenir, porque sí tenía yo un buen lugar en el escalafón. Tula era un centro industrial que iba en auge, iba subiendo, pero yo nunca me gustó allá porque está distante y nunca quise llevarme a mi familia para allá. Sin embargo, aquí en Salamanca, pues también llegué como un extraño, no conocía a nadie, pero me brindaron me echaron la mano a algunas personas que las recuerdo con cariño. Ese momento pues para mí es inolvidable, porque llegué yo mi primer día, digo, sin conocer a nadie. A la hora del lunch, pues llevaba mis sandwichitos, y ya fue una persona y dos mujeres. Uno se llamaba Juan Manuel, otra Dora Elia y otra Marta. Dicen, vente para acá. Me invitaron a comer, ese es mi primer día. A compartir con exactamente, a compartir, a convivir más bien con los alimentos. De ahí para allá ya fui conociendo y me fueron conociendo. El orgullo que tengo de haber llegado a Salamanca es que todos, desde mis compañeros, mis jefes, el superintendente inclusive, me trataron de una manera muy singular. Todos me decían, y hasta la fecha me dicen Don Luis, y Don Luis, y Don Luis. Para mí, pues, me sentía un poco incómodo, pero fue un trato, pues, ¿cómo le podría llamar yo, verdad? Que me dieran ese nombre de Don Luis. ¿A qué crees que se debió? Pues no sé, yo considero que a mi comportamiento, a mi forma de ser, de tratar a mis compañeros en el trabajo, me trataban con esa ceremonia, pues, ¿verdad? Dándome un trato pues, digno, aunque yo no lo merecía, pero así fue hasta la fecha. Voy por allá y todos me dicen Don Luis. Pues como lo dije un momento antes, siguió el tiempo, fui ascendiendo, obtuve diferentes ascensos, en el cual estuve como documentador. Documentador es la palabra lo dice, documentar todos los productos que salen de refinería hacia sus destinos, ya sea a instituciones, plantas de Pemex en diferentes partes de la República, o a clientes directamente. Ahí duré como unos 10 años hasta que me jubilé. ¿Y cómo fue el salario? ¿Hubo diferencia de salario? Bueno, ahí ya fue muy diferente, porque ya caer en una empresa de estas. No, pues ya precisamente fue el motivo que me convenció esta persona que es mi compadre. Me la platicó bien bonita, ¿verdad? Que aguinaldo, fondo de ahorro, el salario, pues sí, efectivamente, fue muy notable. No una cosa exagerada, pero sí ya a un nivel ya mucho mejor que después de rentas. Que tenía yo aquí, exactamente, sí. Yo en rentas, cuando salí, ganaba como 700, 800 pesos más o menos quincenales, al nivel que tenía. Llegué a trabajar a Pemex como obrero. Por cierto, estuve de turno fijo 3, que era muy bien pagado. No, pues sacaba como más de 1,000 pesos semanales.
Ya fue, pues, claro, tenía que hacer gastos de dejar aquí a la casa y mis pasajes y vivir allá. De todos modos, estuvo bien. Ya con los ascensos aquí en Salamanca, pues fui percibiendo mejores salarios. Al momento de mi jubilación, pues tengo me jubilé con un nivel 18 muy bueno y de turno, pero antes pregunté más o menos si me convenía jubilarme o no, cuánto voy a devengar esto, ya me dijeron la cantidad, no, pues sí me voy. Y tenemos las prestaciones de ley que no se nos quitan aún jubilados. Total que ahorita, gracias a Dios, pues me da para ir viviendo. No me sobra, no nos falta, pero sí no es un salario de suficiente pero lo suficiente para cubrir exactamente. Y pues aquí estamos. De todo esto es una pues etapa en mi vida, fueron etapas y esta fue la más bonita, que después de más de 40 años de trabajar, no nada más en Pemex, sino desde que inicié yo mis trabajos, más de 40 años, pues yo creo que ya es justo que estemos disfrutando y Dios nos ha permitido precisamente eso, disfrutar de esta pensión que pues a la larga nos merecimos, y que trabajé en una empresa que nos consideró el trabajo de estar con ellos. Oye, en esta época, sobre todo cuando estuviste fuera, tú compartías tu experiencia dentro de tu familia con otras gentes de tu pueblo, te preguntaban o tú les platicabas cuál era tu experiencia de andar por allá afuera. Pues más bien eso que me preguntas fue más familiar, porque yo aquí venía nomás como dice por ahí, un pisa y corre. Venía, estaba lo que era mi descanso y me regresaba de nuevo a mi trabajo. Pero sí, conviví con mis amigos, mis compañeros de trabajo de aquí, cuando estuve trabajando aquí. Convivíamos, pues, tomando la copita, la hora del amigo, como lo dicen por ahí, y sí me sentía ya un poco orgulloso de decir yo trabajo en tal parte, y me preguntaban, oye, pues ya les comentaba más o menos cómo era la relación en mi trabajo, y ya se me fue haciendo menos pesado, menos tenso el tiempo. ¿Por qué? Porque allá también fui conociendo personas, nos tratábamos como compañeros, y pues es más o menos que sí, aparte de que aquí nos reuníamos, algunos de los que estábamos trabajando también allá, a veces coincidíamos y nos juntábamos ya familiarmente, pero sí fueron unas experiencias bonitas, pero tristes al principio, pero ya después que nos fuimos acostumbrando, pues ya fue rutinario. Dentro de tu experiencia, de tu vida familiar, esto ¿cómo lo valoras tú, o lo valora tu familia, el haber estado por allá y ir y venir? Pues en realidad fueron sacrificios compartidos, porque aún estando yo aquí en Salamanca,
A veces llegaba a la casa y mis hijos estaban dormidos, me iba y seguían durmiendo. Poco conviví con ellos, a excepción de cuando salía de vacaciones, pues sí tenía yo la oportunidad de también de sacarlos a vacacionar, porque también ellos en el estudio pues, trabajaban mucho, y en cada ocasión que había salíamos familiarmente con mis hermanos, con mis padres, pues convivíamos bastante también. Familiares aquí de mi esposa, igualmente nos reuníamos y convivíamos. Y yo muy buena relación, pues, hasta ahorita. Desgraciadamente ya nuestros padres se han ido. Mi suegra pues también ya partió. Ya estamos aquí, pero nos buscan mucho nuestros hijos y nosotros a ellos. Es más que nada el momentos de felicidad que compartimos. ¿Tú cómo valoras toda esta historia de tu marido, de que se conocieron, se casaron, trabajó aquí, se fue, iba, venía y ahora está aquí? ¿Qué piensas tú de todo esto? Pues yo le doy gracias a Dios que nos ha dejado todo este tiempo y que hemos disfrutado pues, ya de que él se jubiló, porque pues en cierto modo pues yo también me jubilé, ¿verdad? Porque yo pues tenía que levantarme bien temprano, hacerle su lonche para que se fuera. Mis hijos pues también tenía que hacerle su lonche para que fueran a estudiar ya cuando salieron de aquí, porque cuando estaban aquí pues también acostumbraba uno a llevarle su lonche a la escuela y a estar al pendiente, porque como él no estaba aquí, yo iba y les preguntaba a los maestros que si asistían mis hijos, que cómo se comportaban en la escuela, así. Y entonces ya los maestros me decían, no, dice, sus muchachos, dice, asisten a clases, dice, y su comportamiento aquí, dice, pues, es muy bien, dice, no son peleoneros, no son así buscapleitos ni nada de eso, dice, se comportan bien. Ya cuando estuvieron aquí en el CETIS, pues también, yo también me dedicaba a ir a preguntar a los maestros que si se asistían a clases, que cómo se comportaban. No, dice, muy bien se comportan. Entonces hubo una maestra que me decía, dice, pocas personas, dice, vienen a preguntar, dice, si asisten sus hijos a la escuela y su comportamiento. Entonces cuando nos llamaban a juntas y todo eso, nos decían, dice, ustedes deben de venir para darles, dice, su comportamiento de sus hijos, si asisten a la escuela o no asisten. Dice, porque hay muchos niños, dice, que no asisten. Dice, o vienen a una clase y se desaparecen. Dice, entonces, dice, las mamás vienen y nos dicen, porque antes sí reprobaban. Le digo, así, y dice, las mamás vienen y preguntan, ¿y por qué va a reprobar mi hijo? Dice, es que nosotros tenemos la obligación de enseñar, dice, no más de cuidarlos, dice, la obligación es de los padres, dice, de venir, dice, a informarles si asisten sus hijos y cómo van en su estudio, dice, si sí lo aprovechan o no lo aprovechan. Sí, porque llegaban unas mamás muy disgustadas que porque reprobaban a sus hijos y ya nos explicaban ahí en la escuela el por qué, ¿verdad? Y pues así seguimos. Ya después cuando salieron fuera, pues del mismo tecno mandaban así sus calificaciones me imagino que de todos los que estaban estudiando.
Ya cuando llegaba cada 8 días le decía, mira, mandaron aquí, le digo, las calificaciones. O cuando ella se vino a Salamanca, pues él pasaba por José Luis o por los dos, ¿verdad? Pasaba y ya se los traía. Cuando no estaba trabajando de tarde, que cuando le tocaba entrar de tarde, pues ellos se venían en el camión. Así. Entonces fue muy importante el que tú estuvieras al pendiente de ellos cuando él estaba ausente. Sí, sí, pues es que también mi mamá decía, hija, dice, él está afuera, dice, y tú debes de estar al pendiente, dice, de ellos, dice, porque el día de mañana, ¿qué razón vas a dar a tu pareja? Dice, si se descarrean o todo eso. Entonces, ahí teníamos unos vecinos que, pues, no nos gustaba su comportamiento de cómo, así, yo sí evitaba. También él decía, no me dejes salir a los muchachos a jugar, dice, con esos niños, dice. Entonces yo les evitaba y les decía, hijos, ustedes tomen su decisión, no dejen que otros influyan con ustedes. Le digo, ustedes deben de tomar su decisión por ustedes mismos. Le digo, y si les doy permiso de salir a jugar, pero a ciertas horas tienen que estar aquí. Pero salían con sus primos de ellos, y sí respetaban así, porque cuando no llegaba así a la hora y que llegaba él y no los encontraba, sí se molestaba. Con las diferencias que hubo de épocas de aquellos años de nuestra niñez y después la época de él que tuvo que salir, ¿creen que se mantuvieron más o menos los mismos valores dentro de su familia? Pues tratamos de que siguieran los mismos valores de nosotros, porque bendito sea Dios, hasta ahorita pues no, verdad que no son así, que sea así, bueno, rebelde, no. Mis hijos se comportan según la educación que se les dio, ¿verdad? Ellos no agarraron ningún vicio, son responsables de sus trabajos. O sea que creo que tiene mucho que ver la formación que se les dio, aún no estando yo al pendiente de ellos al 100%, pero ella se hizo cargo desde chiquitos a sacarlos adelante. Ya cuando tuve yo la oportunidad o más bien cuando tenía yo la oportunidad de convivir con ellos, como lo dije anteriormente, salíamos en familia, entonces a disfrutar de lugares, a conocer pues lugares que no conocíamos, pues, valga la redundancia, pero hasta ahorita estamos unidos familiarmente. Y creo que eso es parte de nuestro esfuerzo. Nosotros como padres, yo como procurar lo necesario para su mantención, para sus estudios, para todo, ¿verdad? Ellos aprovecharon en su momento y aquí estamos. ¿No? Y también pues los enseñamos también que fueran también, que no malgastaron lo que les daba. Bueno, pues es parte de la formación que se les dio. Muchos valores, ¿no? Diferentes, sí, ¿no? Esos son los valores, precisamente. Es uno de tantos. Ser responsables, austeros y muchos. Cada familia sabe cómo lo hizo. Creo que todos los que nos criamos en aquellos tiempos de pobreza que vivimos y estamos aquí, tenemos los mismos valores y a nuestros hijos les hemos inculcado esos mismos valores, no nada más yo, sino todos mis amigos, mis compañeros que somos pues de aquellos tiempos, ¿verdad? Decías tú, de la década de los 40, los 50, nos formamos de una manera pues muy disciplinaria. En las escuelas
había mucha disciplina y todo eso se nos grabó, y eso mismo les inculcamos a nuestros hijos, cada quien respectivamente en su familia. ¿Por qué? Porque adquirimos esos valores que ahora ya creo que ya son muy escasos. Ya la educación actual, ay caramba, ya da mucho que decir. A comparación de cómo nosotros nos educaron. Me parece muy interesante eso que dices. ¿Crees que considerando a aquellos compañeros de infancia, de adolescencia, crees que sí se mantiene vivo en general? No, ya sabemos que cada historia familiar es diferente, pero sí se mantienen valores de los que nosotros aprendimos de niños. Pues creo que sí los quienes vivimos de esas épocas, sí mantenemos esos valores. Por lo menos con las personas que yo convivo más, y que pues nos criamos casi juntos, y que lo reitero, que viven, que sí tienes, cada quien en su nivel, pues, ¿verdad? Porque sí, hay algunos que sus hijos salen un poquito más malandrines, un poquito más, como dijera, se salieron del... Sí, un poquito de la línea. Uh-huh. Pero se mantienen todavía familiarmente unidos, aunque con diferentes reacciones. Uh-huh. ¿No? Sí. Que pues es en síntesis más o menos lo que ha sido nuestra vida en diferentes etapas, ¿verdad? De la pregunta original, pues cómo nos sentimos al salir de nuestro pueblo. Sí, son experiencias muy tristes, pero con el tiempo se fueron superando. Ya no tenemos necesidad de salir de ella, ya estamos aquí radicando diariamente. Volvimos a nuestra anterior etapa, ¿verdad? Ya que es tiempo de salir fuera a buscar el sustento, ya pasado, ya son historia. Bonita historia, porque nos ayudó a formarnos como esposo, como padres, porque supimos valorar el sacrificio que se hace. Uh-huh. Y el tener un ingreso también se valora, porque nos dio mucho trabajo lograrlo, ¿verdad? Y aquí estamos. Muy bien, pues muchas gracias. Les digo que sí. Ojalá sí sirva de algo, Luis. Que es una aportación muy pobre, ¿verdad? Eso que hacemos son relatos muy sin, no sé, algo que extraigas tú ahí de provecho. Son 50 minutos de